desde el principio. Yo apoyo a Claudia Sheinbaum. ¿Está México reaccionando de la manera correcta ante el huracán Trump? ¿Estamos actuando con cabeza fría, como dice la presidenta, o estamos lentos, Kenia? Pues mira, me parece que hay que hacer dos reflexiones. Primero, es necesario, por supuesto, una unidad nacional. Es claro que todos los mexicanos queremos que le vaya bien a México. Es claro que todos los mexicanos que tenemos algún conocido o algún familiar en Estados Unidos, queremos que a los mexicanos en primera, segunda o tercera generación que viven en Estados Unidos, pues tengan mejores condiciones de vida con este nuevo gobierno allá con nuestros vecinos de Estados Unidos. Albergues, son centros de procesamiento. Vamos a recibir a los migrantes cuando lleguen, a procesarlos, a tomar sus datos y a guiarlos a que regresen otra vez a su estado y a su municipio. Si les llamamos albergues, bueno, pues ahí pueden permanecer y no van a permanecer, por lo menos en el estado de Chihuahua no es ninguna opción para los migrantes. Alberto Granados, alcalde de Tamaulipas, de Matamoros, Tamaulipas, justamente nos explicaba cómo va a ser, digamos, el operativo. La seguridad estaría a cargo en esta localidad. Sí, déjame interrumpirte para que nos platiques bien después del corte, porque nos va a atropellar la pausa, Andrea, cómo sería el operativo de seguridad. Pero qué interesante lo que te dice la gobernadora Campos, ¿eh? Chihuahua no es una alternativa para los migrantes mexicanos, ¿eh? Bien interesante esa expresión. No cuelgues, Andrea Meraz. Pero también es un hecho que hay que reconocer que hemos hecho mal como país, en dónde hemos fallado, en dónde el gobierno ha fallado y por qué el presidente Trump hace esas amenazas que claramente, por cierto, es lo que él dice, lo hicieron ganar en esas elecciones, sí, claro. ¿No? Y la primera reflexión que tendríamos que hacer en este punto, pues por supuesto, es dejar de abrazar a los delincuentes, Azucena. Es claro que este país lo que necesita es seguridad. Lo necesita primero para nosotros, primero para los mexicanos y también, por supuesto, para poder tener una mejor relación internacional. Cuando se tomó la pésima decisión de abrazar a los delincuentes, lo que se hizo en ese momento por el régimen anterior de Morena es elegir a los malos y no a los buenos. Se eligió abrazar a los delincuentes y se eligió dejar de lado a las familias y a millones de mexicanos. Y por eso es que tenemos hoy estos números tan terribles de desaparecidos y o de asesinatos en el país. En Acapulco se homologó el modelo de operación en 4 sectores, 146 cuadrantes en los 252 colonias, donde se realizaron patrullajes y filtros de seguridad en puntos de alta incidencia delictiva. Se establecieron puestos de control, se incorporaron lectores de placa y se instalaron arcos detectores en accesos carreteros de Acapulco. Como resultado, del 1 de octubre al 15 de enero, fueron detenidas 654 personas por delitos de alto impacto y se aseguraron más de 20 toneladas de droga y 225 armas de fuego. Como parte de las acciones para combatir la producción de drogas, en Cirándaro, Guerrero, elementos del ejército mexicano localizaron un laboratorio clandestino de metanfetamina, donde se aseguraron 4.982 kilos y 19.922 litros de sustancias químicas, además de 9 reactores de síntesis orgánica. Cabe destacar que estos esfuerzos han permitido disminuir en el estado de Guerrero, como ya lo comentó mi compañera Marcela, el 15.7% de las víctimas de homicidio doloso y en Acapulco disminuyó el 50.1% entre los meses de septiembre y diciembre del 2024. Por otra parte, el aumento en el despliegue en zonas de alta incidencia contribuyó al incremento en las denuncias ciudadanas. Este apoyo de la población ha sido muy importante, ya que derivado de los reportes hechos por la ciudadanía del 1 de octubre al 1 de enero del 2025, fueron detenidas 17 personas por delitos de alto impacto, vinculadas a delitos como extorsión, delitos contra la salud, feminicidio, portación de arma de fuego, entre otros. Asimismo, gracias a la colaboración con la Fiscalía General de la República y las autoridades locales, en el mismo periodo se cumplimentaron 9 órdenes de aprehensión
por los delitos de homicidio calificado y secuestro agravado. Andrea Chávez de Morena. Pues mira, verdaderamente agradecida con esta postura a favor de la unidad nacional. Me parece que es un momento en el que no se le puede regatear un milímetro de apoyo a nuestra presidenta de la República, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Antes de entrar en el análisis de lo que ha anunciado el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sí me gustaría enfatizar en que la estrategia de abrazos no balazos no es una estrategia en sí misma, no se abraza a los delincuentes. Es una forma de comunicar una estrategia de seguridad que atiende a las causas que originan las profundas desigualdades que orillan a las personas a elegir el camino incorrecto y no el camino correcto, ¿no? Es una frase muy bonita de una poetisa juarense, por cierto, Arminia Arjona, que acaba de perder la vida lamentablemente, a quien pues yo le mando muchos saludos a su familia, muy querida para mí. Mira, yo creo que hay buenas noticias dentro de lo que se ha anunciado y me parece que hay que mencionarlas porque siempre en estas mesas de análisis lo que he estado viendo de parte de la oposición es como una visión un poco fatalista, ¿no? Como siempre, pues son los voceros del desastre, los agoreros del desastre. Y me parece que hay buenas noticias. En los decretos que ha firmado el presidente Donald Trump, se establece de manera clara el compromiso a favor de la revisión del Tratado de Libre Comercio que será el año próximo. En campaña Donald Trump había hablado quizás de anular este Tratado de Libre Comercio y ahora afirma que se queda firme precisamente este tratado, cosa que va a beneficiar muchísimo a México y Canadá, que son dos de los países que suscriben este acuerdo muy benéfico para las tres naciones. En segundo lugar, que no hay mayor novedad en materia de política migratoria. La política migratoria que anuncia el presidente Donald Trump, que firma a través de los decretos, es la política migratoria que él ya encabezó en su primer mandato, que nos tocó pues precisamente manejar aquí luego en llegó México. Biden y la paró. Entonces, nada más que ahora ya regresó Trump. Cambió, ¿no? Un poco cambió, en lugar de MPP, pues cambió a CBP One y entonces ahora regresaríamos a MPP, que es la estrategia de quédate en México, que básicamente significa que los solicitantes de asilo no se queden en Estados Unidos mientras solicitan el asilo, que se queden en otro país. Eso, ¿no? Contra la voluntad de México, porque si fuera con la voluntad de México sería tercer país seguro, que es pues condición completamente Están llegando todos distinta. aquí, hondureños, venezolanos, todos. Pues lo que ha dicho cubanos. la presidenta es, nosotros vamos a establecer, digamos, lugares en donde se les va a hacer un retorno asistido a estos migrantes. Bien. No es que se reciba a estos migrantes con voluntad, ¿no? Déjame ponerlo así, es injusto, es doloroso, es muy trágico lo que hace Donald Trump con los migrantes. ¿Tiene derecho a deportar a los migrantes ilegales o no? Bueno, lamentablemente está ocupando más o menos las mismas frases que ocupa Morena aquí en México, ¿no? Porque ganó, porque él supone que la gente votó por él por eso, porque lo dijo en campaña y entonces con ese, pues digamos que con ese pretexto o con ese argumento, como por cierto, igualito lo hace Morena aquí, uno cuando se pregunta es que, Morena, ¿por qué estás chatarrizando al Poder Judicial? Morena, ¿por qué estás destruyendo las instituciones? Pues muchas sí, de las respuestas... digamos, la mayoría lo votó así, dice ¿no? porque lo dijeron en campaña y entonces por eso suponen los señores del régimen que pueden destruir instituciones, destruir la transparencia, destruir al Poder Judicial y demás. Yo te diría, tiene derecho a mejorar las condiciones de su electorado e incluso de quienes no votaron por él, por supuesto, como también este gobierno en México tiene derecho a defender a su electorado y a quienes no votamos por este gobierno. Sí. Ese es el problema. Cuando tú preguntas, ¿y la unidad qué? El problema es que el régimen de Morena lamentablemente le funcionó dividir, le funcionó separar, le funcionó violentar a la oposición, le funcionó y ahora yo creo que sí, la presidenta Sheinbaum está obligada a buscar a todos. ¿Sabes pero cuántas pues había veces? Dicho que no. Exacto. ¿Sabes cuántas veces se ha reunido con el poder legislativo? Nunca. Bueno, o sea, con los morenistas sí. Bueno, ese es su partido, ese es su régimen, son sus aplaudidores. De la mayoría calificada. Esos son los que le aplauden. Pero yo me refiero a en términos de una, digamos, un poder con otro poder, efectivamente no ha sucedido. Y me parece que es necesario que suceda. Andrea. La oposición, ya se me da risa. Ni vale la pena, la verdad. No hay una sola propuesta. Ayer
un senador del PAN planteó propuestas que dijimos aquí en la mañanera para la relación México-Estados Unidos. Entonces, en efecto, se dedican a criticar que si gobierna el presidente López Obrador, además de una manera muy misógina, la verdad, que por qué no, esa es una, ¿no? Y la otra, que por qué no tomo distancia con el presidente López Obrador, que por qué le sigo diciendo presidente, en fin, o que porque seguimos en la 4T, o porque por qué no rompemos con la 4T, en pocas palabras. Que qué bueno que vaya a intervenir Estados Unidos en México, digo, ya hasta esos niveles de pues casi de traición a nuestro país. Entonces no hay ideas, no hay proyecto. Bueno, sí dijo el presidente del PAN hace unos días que ellos estaban en contra de los programas sociales. Ese es un buen planteamiento, ¿no? Porque siempre estuvieron en contra. Ahora ya lo dicen más abiertamente. Qué bueno para que el pueblo de México sepa que están en contra. Pero no hay una sola propuesta, ni de obras de infraestructura, ni de proyectos, ni de ideas. Por eso, pues, están como están, porque realmente no representan una alternativa a nuestro país. Mira, yo te hablaba de las buenas noticias y a dónde voy es, el gobierno de México está preparado, ya ha anunciado una estrategia México Te Abraza con centros de atención para mexicanos migrantes que sean deportados, que son deportados todos los días, ¿eh? O sea, nosotros veíamos cifras el día de ayer, veíamos algunos videos en redes sociales de la gente que lamentablemente se quedó pues sin su cita, que había tramitado a través de la aplicación de CBP One, pero cuando tú revisas las cifras de deportaciones en otros días, pues no ha sido mayor. No ha sido escandaloso, ¿no? Hay que estar siendo muy respetuosos y responsables para analizar qué es discurso y qué son acciones. Por lo pronto no ha sido una ola masiva de deportaciones, no sabemos qué puede pasar. Correcto. Y informarles que los centros de atención en la frontera ya se están instalando. El día de ayer estuvo el secretario Marat y hoy le he pedido a la secretaria de Bienestar que pueda ir a supervisar algunos de estos centros y otros secretarios que también van a estar supervisando para poderlos, pues para supervisar que lo más pronto posible estén. Y también otro tema que es importante, porque hoy salen los medios, el día de ayer no hubo, incluso hubo menos recibimiento de mexicanos que en días anteriores. Entonces, para que, como dije ayer, todo lo pongamos en su lugar, vamos a apoyar a nuestros hermanos y hermanas que regresen. México Te Abraza es el programa y aquí en México siempre serán recibidos con los brazos abiertos y además México está viviendo un momento estelar. Entonces, ¿por qué digo analizar discurso de acciones? Mira, Donald Trump se la pasó diciendo en toda su campaña que iba a banear y a prohibir la utilización de TikTok. El domingo pasado se baneó precisamente la aplicación de TikTok y estaban pues nuestros compañeros en Estados Unidos pues muy tristes, gente que se dedica a eso, influencers, ¿no? Y que hacen su vida allí. Y ahora que dice el presidente Donald Trump, ya hasta se va a bajar la aplicación, ya va a descargar la aplicación de TikTok. Entonces, ¿a qué voy con esto? Hay que revisar muy bien qué sí son acciones concretas y qué es discurso, y no podemos estar reaccionando a todo lo que él diga porque precisamente le está hablando a su base, a su TikTok, electorado. bueno, es un asunto que no directamente nos importa demasiado, ¿no? Pero digamos, cárteles, como grupos terroristas, deportación de migrantes, tratado de libre comercio. Voy a nombrarlo el Golfo de México nada más para ver hasta qué grado puede llegar Donald Trump, ¿no? A veces de incongruencia e irracionalidad. Pero, o populismo, pero perdóname, las amenazas pues las está cumpliendo, al menos está firmando iniciativas.